Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión del día de hoy, 18 de julio del 2023. Damos inicio con una retroalimentación de lo que se vio el día de ayer y posteriormente empezamos a tratar el tema del día de hoy. ¿Listo? Entonces, con respecto a lo que vimos ayer, vimos 4 cosas importantes de la gestión documental. Vimos la historia de la gestión documental, donde nos contaban de que pues era, o les contaban más bien, de que se remota a los inicios de la escritura, donde empezaron pues a crearse una serie de documentos para llevar control tanto de la población como de la riqueza que se tenía en cada nación. Desde ahí empieza a verse toda la parte de la gestión documental, porque en Grecia existe un señor llamado Arconte, que al ver que se empezaron a crear todos esos documentos, dio como la iniciativa de que había que organizar esos documentos que se estaban creando para evitar de pronto desorden y de pronto malos entendidos y eso. Entonces, a raíz de él, pues nace el nombre del archivo, señor Arconte, archivo. Entonces, de ahí se le da el nombre pues al archivo, y también pues nos hablaban de que pues en esa época la iglesia era la encargada de cuidar y custodiar todos los documentos, pero que después del siglo XIII se decidió despojarse de toda esa responsabilidad y se la entregó pues a cada una de las naciones. Además de eso, también hablábamos de que acá en Colombia existe una entidad llamada Archivo General de la Nación que se encarga de custodiar y cuidar todo lo que es la documentación de nuestro país. Entonces, todo se encarga de toda la parte de la gestión documental de nuestro país. Eh, y esta entidad, pues es una entidad pública, hace parte de qué, del Ministerio de Cultura. Además de eso, queda ubicada pues en la ciudad de Bogotá, en la carrera sexta 691. También les comenté que pues esta entidad nace a raíz de la idea de un señor llamado Jorge Palacios Preciado, que él siendo un historiador, pues se preocupó por toda la parte de la documentación histórica de nuestro país. Él dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos documentos que pues nadie los está cuidando, nadie los está custodiando, no se le está dando, digamos, el trato adecuado a estos documentos? Entonces hay que crear una entidad que haga todo ese proceso. Entonces a raíz de eso nace el Archivo General de la Nación. El señor Jorge Palacio Preciado eh, fue director del Archivo General de la Nación desde la apertura de esta entidad, que fue en el año 1989, hasta el 2003, cuando el señor falleció. ¿Listo? Eso con respecto a la historia. Luego hablamos de la definición, que era una serie como de características o pasos, tanto administrativos como técnicos, que pues llevaban a todo el proceso de la organización de del manejo, planificación y organización, sobre todo de los documentos, tanto de los que se crean dentro de la empresa como los que se reciben de afuera. Eh, para de esa manera pues facilitar la consulta y la utilización de estos documentos. Listo. También hablábamos de los 8 pasos de la gestión documental. Hablamos que los primeros 4 pasos son los pasos administrativos, que son los pasos de la producción, recepción, distribución y trámite. Y los otros 4 pasos, los últimos 4 pasos, son los pasos técnicos, que ya son los que están estandarizados y son que, o sea, sí o sí, pues hay que seguir, digamos, ciertos parámetros para hacer todo el proceso de la gestión documental. Y estos pasos son la organización, consulta, conservación y disposición final, los cuales son los que vamos a ver en el desarrollo de este curso. ¿Listo? Eh, Ahí vimos por último el ciclo vital del documento, hablamos del archivo de gestión, archivo central y el histórico, y pues decíamos que pues el documento al momento de crearse se guarda en el archivo de gestión hasta que éste cumpla con su trámite o el objetivo por el cual fue creado. Ya cuando éste
haya cumplido con ese proceso, pasa a guardarse al archivo central para que éste cumpla con su ciclo vital, ya sea, pueden ser días, meses, años ahí guardados, eso depende de alguna ley, de alguna norma, de algún decreto o sencillamente las políticas internas de la empresa, ¿sí? Pero recuerden que esas políticas pues no pueden pasar sobre las normas generales de nuestro país. ¿Listo? Normas, leyes y eso. Entonces, pasa su tiempo ahí, cumple su ciclo vital en el archivo central y ahí en ese momento, cuando este cumple con ese tiempo determinado, pasa a un proceso que se llama disposición final, que es cuando se debe tomar la decisión de qué voy a hacer con ese documento. La mayoría, yo les comenté ayer que la mayoría, por ahí un 98-97% de los documentos solamente pasan por el archivo de gestión, archivo central y ahí, digamos, entre comillas, muere el documento. Muy pocos pasan al histórico porque esos que pasan al histórico a guardarse en ahí son porque ya son considerados de vital importancia para la empresa. ¿Listo? Y eso fue lo que vimos ayer. Tenían que hacer 3 entregas con respecto a eso. Tenían que hacer una pregunta, el cuestionario uno y la actividad uno. Pregunta que hablaba sobre el señor Jorge Palacios Preciado, el cuestionario que eran 3 preguntas, 2 preguntas abiertas, una de selección múltiple y por último la actividad que debían hacer un mapa conceptual, solo uno, donde abarcara la historia, los pasos y el ciclo vital del documento. ¿Listo? Entonces, no sé si tuvieron algún inconveniente con respecto a la entrega de los documentos o todo fue fácil, normal, no tuvieron inconvenientes. ¿Cómo les fue con eso? Flor Ángela, buenos días. Nada pendiente, pero tú no entregaste nada ayer. Ah, bueno, pero es que si viste ayer, pues ayer ¿fue esta mañana? Ok, ¿será que no estás? Espérame, miro. Ahí, igualmente ya te compartí el video de la clase de ayer. Entonces tú eres Flor Ángela Monroy. Monroy, sí. Flor Ángela Monroy. ¿Será que no estás? Espérame a ver, miro en las personas, a ver. Ok, Flor, pero es que todavía no has ingresado al Classroom. Estás todavía inactiva en el Classroom. Entonces tienes que, al correo, debe haberte llegado una invitación para que te unieras a la clase. ¿Listo? Debes unirte a la clase y ahí sí entras al Classroom y ahí sí te van a aparecer todas las actividades. Entonces, sí, ingresa al correo. Entonces, ¿estás desde el computador? Ok, tú ya tienes registrado el... Ah, pero que como... Espérame a ver tu extra... No, pero es que... No, pero es que como ingresaste al Classroom entonces. Tú ingresaste al Classroom. Sí, espérame a ver, ya te lo digo.
El código es 37 y, pero es que tienes que estar desde el correo institucional. Sí, es desde el correo. Entonces, pero es que no te debería pedir código. Por eso te digo, porque si estás desde el correo institucional, te enlaza de una vez al Classroom. Porque si estás desde otro correo, ahí sí es donde te pide el código de ingreso. No, ayer. Ayer un correo de invitación. Sí, exactamente. Entonces dale unirte. Entonces dale ahí en unirse y ahí ya te enlace de una vez al Classroom. Sí, entonces espera, ya te muestro cómo debe aparecer. Entonces te debe aparecer de la siguiente manera. Así, ¿sí? ¿Sí te sale así? ¿Te sale así como sale acá en la pantalla? ¿Cómo te sale? ¿Un cuadrito pequeño o te sale así? Listo. Entonces, para ingresar tienes que darle sobre el nombre. Señora, entonces espérame, te muestro. Entonces, a ti te debió haber llegado un correo. Empecemos desde cero. No nos embolatemos. Tranquila. Entonces, debió haberte llegado un correo al, al institucional, ¿cierto? Espérame a ver dónde está, dónde está, dónde está. Acá. Ay, este no es. Este acá. Así, ¿cierto? Que dice invitación a la clase GDOC 17 de julio del 23, Luisa Rosales, ¿cierto? Listo. Entra a ese correo y te va a aparecer así. Entonces, más abajito, tú bajas y hay un botón que dice unirse a la clase. Unirse a una clase, dice. Listo. Entonces tú le das en unirse, ¿cierto? Y debería enviarte de una vez a esto, a esta pantallita. Una pantallita con... Entonces, yo siempre les aconsejo, eso fue lo de ayer, sí, exactamente. Es que como es desde el celular, entonces pues te sale más pequeñito, pero es como azulito, te sale como esta partecita, mira, te voy a mostrar, ¿sí? Esta imagen así del ciclo vital del documento, el video de la clase de ayer, un PDF, listo. Entonces, como estás desde el celular, no sé si tú descargaste la aplicación o estás por internet. Ok, de Classroom, ¿sí? Entonces, en la parte de abajo, creo que, espérame, me reviso acá mi celular. Ujú. En la parte de abajo del celular, la partecita de abajo, está novedades. ¿Sí te sale así? Novedades, en la mitad sale trabajos y personas.
todo en la parte de abajo del celular. Sí, así, mira. O sea, debe salirte así como este, ¿sí? Sí. Entonces te sale así, ¿cierto? Y en la parte de abajo, en la aplicación, te salen novedades. Sí, novedades, trabajo en clase y personas. En la parte de abajo. Sí, entonces tú le das en trabajo y te va a salir. Sí, entonces tú le das en trabajos y te va a salir todas las actividades. Mira, ahí está. Entonces ahí te salen todas las actividades y al final está la carpeta de material donde están todas las guías, ¿sí? Y, y ahí, listo. Entonces tú le vas dando clic, digamos, pregunta uno y ahí contestas. Cuestionario uno, pues ahí te va a enlazar con un formulario de Google y la actividad también la tienes ahí para subir. Tú le das sencillamente acá abajo donde dice agregar trabajo en la barrita azul que sale abajo. Y ahí pues te envía pues a todos los documentos de la carpeta, del celular y eso, ¿listo? Bueno, y pues para que sepas si quedó entregado o no, los circulitos que se encuentran ahí, azules, estos circulitos azules que están acá al lado del nombre de la actividad, cambian de color azul a color gris. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. Listo. Entonces, no habiendo más preguntas ni nada de eso, entonces vamos a empezar con el tema del día. Entonces, el tema del de o el hoy nos corresponde, pues trabajar la guía número 2, ¿cierto? Por orden. Pero, ¿qué pasa con la guía número 2? La guía número 2 se está volviendo otra vez lento esto. Espere, apago acá la camarita. A ver, que ya oscureció. Empezará a llover. Entonces, la guía número 2, ustedes le dan clic a la guía número 2 y esa guía nos habla sobre una serie de elementos que se manejan internamente dentro del archivo, como los archivadores, que los legajadores, que las carpetas, que la perforadora, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa guía? Esa guía la vamos a dejar para desarrollarla más adelantico con la guía número 5. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a trabajar la guía número 3. Entonces, vamos a la guía número 3 y en la guía número 3 nos habla sobre los principios o el procedimiento de ordenación o de ordenar documentos o principios de ordenamiento, como lo quieran llamar, ¿sí? Y nos habla sobre los tipos de clasificación documental y se enfoca en la clasificación alfabética. ¿Listo? Entonces, como es una guía que solamente lectura, 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 lectura y lectura, pues entonces no los quiero dormir. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les hice unas diapositivas y ahí vamos a ir hablando sobre el tema. ¿Listo? Sobre esos dos temas. Entonces, ya les proyecto y vamos a empezar a hablar sobre el tema de hoy.
Entonces, como hablábamos ayer de los pasos de la gestión documental, ¿cierto? Hablamos de los pasos administrativos y los pasos técnicos. Hoy vamos a hablar del paso número 5, que es la organización. Hoy y mañana vamos a tratar ese tema y recuerden que el paso 6 pues va ligado prácticamente a el 100% al paso 5. Entonces, prácticamente como estuviéramos hablando de los dos. ¿Listo? Entonces, empezamos con el procedimiento para la organización de los documentos. ¿Listo? Entonces, yo siempre hago o desarrollo este tema de la siguiente manera. Entonces, ustedes piensen, solo imagínense que están, cierren los ojitos, imagínense que están en un escritorio sentados y llega su jefe o llega una persona encargada y le entrega un paquete de documentos. Documentos que están revueltos. ¡Pum! Se los pone en la mesa y le dice, María, hágame un favor, necesito que me organice estos documentos para archivarlos. Se le dice, bueno, sí, señor, ya se los organizo. Entonces, lo primero que deben hacer ustedes, o debe hacer María, lo primero que va a hacer es inspeccionar. ¿Qué es inspeccionar? Revisar los documentos. Primero, que los documentos correspondan pues al lugar donde se encuentran. Por ejemplo, que si están en recursos humanos, si usted está sentado en un escritorio en el departamento de recursos humanos y le piden organizar unos documentos de ese departamento o de esa área, pues sencillamente dentro de esos documentos que debe organizar, pues no debe haber, digamos, facturas, no debe haber remisiones, no debe haber pedidos ni cotizaciones, porque nada de esos documentos hace parte de esa área. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que deben revisar. Si encuentran, pues sencillamente lo sacan aparte y después van y se los entregan a la persona que le pidió organizar esos documentos. Segunda revisión que deben hacer, que los documentos se encuentren en buen estado, que no vayan a estar rasgados, rotos, dañados, arrugados, manchados, nada de eso por el estilo, porque si llegas a estar así, pues ustedes deben dar aviso a la persona que le dijo que organizara, porque llegase el caso que ustedes no avisen, pues sencillamente la responsabilidad va a caer sobre ustedes. Más adelantico, cuando revisen los documentos, eso los organizó fulanito y tal, eso fue que él hizo eso. De una vez dice. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que deben hacer. Segundo, ya cuando hagan la revisión, van a pasar a clasificar. ¿Esto qué quiere decir? Organizar los documentos. Entonces, siempre preguntar cómo lo deben hacer. ¿Cómo debo organizar esos documentos? ¿Por qué? Porque a usted le puede parecer que va alfabéticamente, pero después llega la persona y le dice, ay, no, así no era, tocaba organizarlo numéricamente. Pues entonces, ¿qué pasó? Que ustedes perdieron el tiempo y tienen que volver a empezar a hacer otra vez el trabajo desde cero. Entonces, pues esa no es la idea, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, siempre preguntan. ¿Listo? Entonces, hay 5 formas o 5 tipos de clasificación básicas, que son la alfabética, numérica, cronológica, geográfica y temática. ¿Listo? Esos son los tipos de clasificación que hay. Básicos, entre ellos se pueden mezclar, ¿listo? Y pues para generar o para facilitar mucho más la consulta. ¿Listo? Tercero, el marcar o foliar es enumerar los documentos. En las empresas públicas lo deben hacer porque es un estándar que tiene planteado el Archivo General de la Nación. Las empresas privadas en su mayoría no lo hacen por la sencilla razón de que pues piensan que es como una pérdida de tiempo, digámoslo así. ¿Por qué para ellos es una pérdida de tiempo? Porque el marcar o foliar es un poco desgastante porque se hace de la siguiente manera. Yo cojo una carpeta, guardo unos documentos.
los enumero del 1 al 50, ¿cierto? Hay 50 documentos, todos los enumeré del 1 al 50. ¿Qué pasa? Que si llegan más documentos para guardar ahí, pues tengo que volver a reorganizar esa carpeta. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo borrar esos números y volver a renumerar otra vez. ¿Listo? Y así sucesivamente pasa muy de seguido. Entonces, esa numeración siempre se debe hacer en la parte superior derecha del documento al lápiz con un trazo muy suavecito, por ende que hay que estar borrando cada rato, entonces para que no vaya a quedar marcado el documento. Entonces con un trazo muy suave y un número pues medianamente visible, no tan grande ni tampoco tan pequeñito, medianamente visible. ¿Listo? Entonces siempre a lápiz. No sé quién fue la que hablaba algo ayer que tenía como conocimientos de archivo. ¿Quién era? ¿Está por ahí? María Marcela, ¿cómo que era? No. Sí. Me han dicho que ese lápiz debe ser un lápiz especial. No sé si sabes algún número especial, ¿cierto? Folios. Sí. ¿Y el número del lápiz debe ser algún número especial? O porque yo me acuerdo que una vez un estudiante me dijo que era un número especial. No recuerdo, pero pues me imagino que los del archivo deben saber qué número, ¿no? Ok. Pues sí, yo lo que tenía entendido era que era un lápiz normal, pero pues algunos, una vez una chica me dijo que era un número ahí especial. Andrea escribe por el chat. Cuéntame, o ya tienes micrófono. Lápiz número 2. Sí, el normal. Ok, listo, gracias. Entonces, listo. El cuarto punto. Entonces, siempre el tercer paso, siempre preguntar si lo deben hacer o no lo deben hacer. ¿Listo? O sea, nunca es en vano preguntar siempre si cómo hacerlo, si lo deben hacer, no lo deben hacer, porque pues si ustedes son nuevos en una empresa, no todas las empresas trabajan de la misma manera. Entonces siempre es bueno preguntar. Y si usted, digamos, puede ser muy experta en archivo, muy experta en gestión documental, pero usted viene con unos conocimientos previos de la empresa anterior donde trabajaba. Entonces, si llega una nueva, esa empresa nueva no trabaja igual que la empresa pasada. Entonces, siempre hay que preguntar, ¿listo? Flora Ángela, ¿ibas a decir algo? Que tienes la manito levantada. Acá Nelson, ok. Nelson escribió lápiz HB o un B. Es que sí, yo me recuerdo que a mí me dijeron que era un lápiz especial, pero pues me imagino que eso ya es internamente allá dentro del archivo de la empresa, los que trabajan allá. Porque pues yo tengo entendido que es cualquier lápiz y pues uno escribe con un trazo muy suavecito. Pero entonces mira, ahí ya Nelson nos, es- nos escribió lápiz HB o un B, mina negra. Sí, listo. Gracias, Nelson. Entonces, siempre preguntar cómo se hace todo eso, porque pues igual como yo les estaba diciendo, la empresa pasada trabajaba de una manera, la empresa actual trabaja de otra manera diferente. Igualmente ustedes son nuevos, pueden tener mucha experiencia, pero igualmente las cosas no se hacen igual en todos lados. Entonces, para que lo tengan en cuenta, siempre preguntar. Cuarto paso, distribuir. ¿Distribuir qué quiere decir? Pues guardar los documentos en carpetas donde corresponden. ¿Listo? Y por último, llevar esas carpetas al lugar donde corresponde dentro del archivo, de donde se guardan todos los documentos, guardarlas en el lugar donde corresponde. No es que van entrando,
No es que van entrando y, ay, encontré un huequito que antes, pum, guardo las carpetas ahí. No, tienen que ir a buscar, así como uno hace en una biblioteca, saca un libro y ya desocupó el libro, entonces va y lo pone donde lo sacó. ¿Listo? Así igualito. Entonces es eso. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes sobre ese proceso de organizar los documentos o todo claro. Preguntas, dudas, inquietudes. Listo. Ahora vamos a ver hablar sobre el segundo punto, que es la clasificación. Recuerden que les dije que eran 5: alfabética, numérica, cronológica, geográfica y temática. Listo, Luz. Entonces nos vamos a enfocar en hablar sobre esas clasificaciones. Entonces, vamos a enfocarnos hoy en la alfabética, que es, digamos, como la más grandecita, la que más se utiliza y la que más tiene, digamos, como estándares, reglas y todo eso. ¿Listo? Entonces, la organización alfabética o la clasificación alfabética, pues es organizar los documentos en un orden o en el orden del abecedario más bien. ¿Eso qué quiere decir? Que se organizan de la A a la Z, ¿cierto? Entonces, pregunta. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? Eso es importante saberlo para organizar alfabéticamente. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? Y no me vayan a buscar en Google. 27, Nelson. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver, o todos están de acuerdo con Nelson. A ver, 29, 33, 28. ¿Nadie está de acuerdo con Nelson? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ana Cecilia, 27, 27, Erika, 27. Muy bien. El abecedario tiene 27 letras. Hay que saberlo. Porque pues si uno va a organizar alfabéticamente, pues hay que saber por lo mínimo cuántas letras hay en el abecedario. Entonces, 27 letras, ¿listo? Anteriormente habían 30 letras. Si hay por ahí alguien de la vieja escuela, como decimos nosotros, van a recordar cómo le enseñaron a uno el abecedario. A uno le enseñaron el abecedario A, B, C, Ch, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Y, M, N, O, P, Q, R, R, S, T, V, hasta la Z. ¿Listo? Esas tres letras, que son la Ch, la Y y la R, las sacaron del abecedario. Pero no es que las hayan eliminado, no es que ya no las vamos a utilizar, no. Esas letras las sacaron porque dijeron, bueno, esas letras que hacen ahí, si esas letras son la combinación de dos letras simples, entonces esas letras no deberían estar dentro del abecedario. Entonces las sacaron del abecedario y las llevaron a otro grupito que se llaman dígrafos. Ese grupito de dígrafos son esas letras que al momento de pronunciarlas hacen un solo sonido. Por ejemplo, lluvia, carro, chivo. También está la G y la U, guía, la Q y la U, queso. Esas letras se llaman dígrafos. ¿Listo? Y quedó el abecedario compuesto por 27 letras. Ojo, también hay que tener en cuenta la ñ, que es la N con el palito acostado encima. Esa letra solamente existe en el idioma español, solamente en ese idioma. En los demás idiomas no existe la letra ñ. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque pues uno nunca sabe que de pronto ustedes consigan un trabajo por allá en una multinacional y todo eso y trabajen documentos, ¿sí? En otros aspectos. Bueno, en fin, la ñ en otros idiomas no existe, solamente en el español. ¿Listo? Otra cosa importante,
También con respecto a la clasificación alfabética. Em, el Archivo General de la Nación recomienda que para organizar alfabéticamente solamente se haga con nombres propios. ¿Esto qué quiere decir? Pues nombres de personas, nombres de empresas, nombres de ciudades, nombres de departamentos, de países, ¿sí? Esos son nombres propios. Entonces, él recomienda que este tipo de clasificación solo se utilice en esos aspectos. ¿Listo? Entonces, aparte de eso, el Archivo General de la Nación plantea unas reglas para archivar por nombres de personas. Entonces, él plantea cuatro reglas básicas. Primero, que al momento de organizar los documentos siempre se deben organizar teniendo en cuenta primero los apellidos y luego los nombres. ¿Cómo así? Ay, profe, pero es que, entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que tengo que ponerme a rayar los documentos o algo? No, porque normalmente, pues uno escribe primero el nombre y luego los apellidos, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué va a pasar? Que en nuestra cabecita, al momento de organizar, vamos a tener en cuenta primero apellidos y luego nombres. ¿Listo? Por ejemplo, Martínez Casa Juan Sebastián. Un ejemplo, pero en nuestra cabecita. En el documento puede estar escrito Juan Sebastián Martínez Casa, pero en nuestra cabecita lo vamos a organizar de esta manera. ¿Listo? Para así, pues organizarlo alfabéticamente. Segunda regla, homónimos. ¿Qué son los homónimos? Los homónimos son esas personas que tienen el mismo nombre en su totalidad. ¿Listo? Hay dos o más personas con el mismo nombre en su totalidad. Ejemplo, estos dos personitas. Son dos personas diferentes. Profe, pero es que yo tengo una persona que se llama Daniel Alejandro López Ramírez y el otro se llama Daniel Alejandro López Ramos. Pues no son homónimos, porque uno es Ramírez y el otro es Ramos. Profe, es que yo tengo uno es Daniel López Ramos y el otro es Daniel Alejandro López Ramos. Tampoco son homónimos, porque uno solo es Daniel y el otro es Daniel Alejandro. Entonces debe ser en su totalidad el nombre, igualito. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la regla? Que al momento que nos presente a un caso de estos, que encontremos dos o más personas con el mismo nombre, hay que buscar un elemento diferenciador entre esas personas. Algunas empresas utilizan el cargo, utilizan de pronto el departamento donde trabajan o el área donde trabajan de la empresa, pero pues lo más lógico y sensato sería utilizar el documento de identidad, ya que pues es un número que es irrepetible. O sea, nadie tiene su mismo número de documento de identidad. Nadie. Entonces, pues lo más sensato es eso, porque si lo ponemos por el cargo, digamos, uno es cajero y el otro es vendedor, y llega otro Daniel Alejandro López Ramos y también va a ser cajero. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Cajero uno y cajero 2 y cajero 3 y cajero 4 y así. Entonces, pues va a quedar muy difícil, ¿sí? Entonces, es mejor trabajarlo con documento de identidad. Otra regla, nombres y apellidos con prefijos. Estos nombres y apellidos con prefijos, pues son los que tienen el antes de. Aquí en Colombia es muy común las Marías dentro de los nombres. María del Pilar, María del Carmen, María de los Ángeles, María de la Asunción, yo no sé qué, ¿sí? Esos nombres. Apellidos de la Hoz, de la Osa, de los Montes, de las Casas, bueno, en fin, hay varios. ¿Listo? Hay también las personas, más que todo nuestras abuelitas, que cuando se casaban optaban como segundo nombre, segundo apellido, perdón, el apellido del esposo. Entonces, ese de Ramírez, de López, de Rosales, de no sé, otro apellido
común de Díaz, esos apellidos pues pasan a ser apellidos con prefijo. ¿Listo? Entonces, eso. Entonces, dentro del grupo de los prefijos también hay un orden y es el que está ahí en azul. ¿Listo? Primero van los que tienen el de, luego del, de la, de las y por último de los. Ese es el orden dentro de los prefijos, para que lo tengan en cuenta. Y la última regla es los apellidos compuestos. Los apellidos compuestos son esos que están, valga la redundancia, compuestos por dos apellidos. O sea, un apellido está compuesto por dos apellidos. Ejemplo, Díaz Granados Guida, Diego. Ese Díaz Granados es un solo apellido. Guida es el segundo apellido y su nombre Diego. O Cuesta Duque, Páez. Cuesta Duque, su primer apellido, Páez el segundo. ¿Listo? ¿Cómo ustedes identifican esos apellidos compuestos? Porque pues están escritos con el guión o la rayita entre esos dos apellidos o sencillamente a veces los escriben pegados. ¿Listo? Entonces, a veces me preguntan, profe, pero uno cómo sabe si está bien escrito, si no está, si está mal escrito. Siempre váyasen o remítasen al documento, a la fotocopia del documento de identidad y ahí muy claramente está nombres y apellidos y textualmente cómo se escriben. Consejo para todos o, y para todas, más que todos los jóvenes que hoy en día tienen esa costumbre, siempre enséñense a escribir el nombre como aparece en el documento de identidad. Profe, pero es que en el documento de identidad lo escribieron de esa manera y no me gusta cómo se ve. Pues así es un nombre, pues ¿qué se le puede hacer? Listo, por ejemplo, el más común, que yo siempre lo nombro porque pues es el que siempre me llega a la cabeza, el más común, es Jessica. Jessica lo escriben con Y o con doble S, con J, con doble S o con J y una S. O sea, hay varias formas de escribir Jessica. Entonces, siempre escríbanlo como aparece en el documento de identidad. ¿Listo? Porque pues esos son a veces formas para, digamos, interpretar malas cosas. Entonces, claro, acá estas reglas o tienen alguna pregunta. Andrea, exactamente, Andrea. Por ejemplo, el de Andrea que es Joana. Sí, pero pues así quedó escrito, porque pues así venía escrito en todos o en la tarjeta de identidad. No creo que haya. ¿La tarjeta de identidad también estaba así escrito, Andrea? Viene desde pequeñito el error. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, si por ejemplo en ese caso de su compañera Andrea Joana, que le escribieron el Joana con doble O, ¿sí? Entonces, pues sencillamente, pues así quedó, así está escrito y así ella está registrada acá en nuestro país con ese nombre así. Es única. Entonces, ¿qué pasa? Que si llegase el caso que ella quiera arreglar ese, digamos, no sé cómo si llamarlo error o porque, o bueno, o cambiar esa cosita que ella de pronto a veces no le incomoda, pues sencillamente pues hay que hacer un proceso desde atrás y pues hay que pagar y todo eso para que le quiten esa O adicional que se fue ahí o que la escribieron. Entonces son cosas como muy particulares, pero que pues en algún momento pues tienen costo. Por eso pues a veces uno le dice a los papás que a veces son tan creativos al momento de colocarle los nombres a los hijos, que uno dice, piénsenlo bien, porque después los hijos son los que de pronto ya no les gusta cómo es el nombre, ay, a mí no me gusta ese nombre, porque tuve, lo hablo por experiencia, que tuve una compañera en la universidad
que le pusieron pues el nombre de la abuelita, imagínense. Y pues en esa época pues los nombres de las abuelitas pues eran un poco, o sea, como con ese nombre grande, así como que, ¿sí? Y a ella no le gustaba. ¿Cómo se llama? No, Orfi. Se llamaba Orfi. Imagine Orfi. Y ella siempre se presentó como Sofía. Para todo el mundo ya era Sofía, Sofía. Y apenas cumplió los 18 años, hizo el trámite y se cambió el nombre de Orfi a Sofía. Y listo. Entonces, es esa cosa de que los papás a veces no piensan en el futuro de los hijos. Y pues ahí es donde empiezan los hijos ya más adelantico, digamos, a padecer esas consecuencias o esas decisiones que tomaron los papás. Listo, entonces también tener en cuenta eso. Entonces, claro ahí, entonces, estando claro, vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Entonces les voy a compartir la pizarra de acá del Meet. ¿Listo? Se las voy a compartir. Ahí yo creo que ya, sí, en el chat ya está el link, ingresan, ustedes ya tienen acceso a esa pizarra y van a empezar a escribir nombres, como quieran escribirlos. Primero los nombres, luego los apellidos, primero los apellidos, luego los nombres de todas clases. Si quieren, pónganme nombres lo más raros posible, habidos y por haber, para ver qué, digamos, podemos hacer. ¿Listo? Entonces, yo acá voy a colocar el primero. Escríbanlo si quiere todo en mayúscula para evitar, digamos, de que a veces no escriben las mayúsculas al inicio de los nombres y todo eso. Entonces, escríbanlo todo con mayúscula. Listo. Escribí el primero. Entonces, ¿cómo lo escriben? Van acá en la pizarra a mano izquierda hay un cuadrito con una T. Ese lo seleccionan y dan clic acá en la pizarra y ahí escriben. ¿Listo? Y para alargarlo, pues mueven así, van a un cuadrito del centro y lo jalan. ¿Listo? ¿Qué pasó, chicos? ¿Se pudieron? Pues Adriana. Listo. Entonces, aquí, si lo ven a mano izquierda,
hay una como un, está el lápiz, una flechita, ¿sí? Acá abajito hay un cuadrito con una T en el centro. Un cuadrito, ¿sí lo ven acá? Yo acá se los señalo. Ah, tú estás desde el celular. ¿Tú estás desde el celular? Sí. ¿No te sale la barra? ¿Alguien más no le sale? No le sale la pulsera, pero están todos ahí conectados. Mira a ver qué fue lo que pasó. Pero ya les había dado permiso. Ya, listo. Miren a ver si ya. Tan raro eso. Listo, creo que ya. Miren a ver si ya les sale la barrita. Actualicen la página. Cindy, cuéntame. Ok, listo. Tan raro. Cuando la compartí le di la opción de editar. No sé por qué se cambió. Listo. Ya esperando que ustedes escribieran. Mm, para hacer un pequeño acá, para que se agrande más la letra. Eso. Uy, ¿qué pasó? Quedó chiquito. Está chiquito. Tener en cuenta que los que están desde el celular no pueden hacer lo que están haciendo sus compañeros porque en el celular pide que descarguen una aplicación y un poco de cosas ahí. Entonces, eviten de pronto ponerse a hacer todo eso. ¿Listo? Tranquilos, no se preocupen. Emilce, señora, ¿tú estás desde el computador o celular? Tienes que hacer acá en el... Ojo, no lo escriban con noticas, así como aparece ahí el amarillo. Ustedes aquí a mano izquierda encuentran el texto. Milce, mira, tú acá en la barrita que aparece a mano izquierda, ¿sí te aparece? Eh, entonces, ahí está el cuadrito con la T. Entonces, ahí tú le das clic ahí y luego le das clic dentro de la pizarra y ahí ya te aparece para escribir. ¿Listo? Es que yo lo en pequeño para que entre más pequeño la letra se ve más grande. Para que ustedes lo puedan ver. Sí, Diana, no, pues si quieres no la descargues, mejor ahí no ponerse en listo. Desde el celular no se pongan ahí a molestar, listo, con eso de descargar aplicaciones y todo eso.
Listo, Diana. Listo, entonces hasta el borde de la pizarra, porque la pizarra no despliega más hacia abajo, como un tablerito, hasta donde nos dé el espacio. Entonces, Ana María Camargo, ¿quién escribió? Listo, hoy vamos encima. Listo, esa última. Ana Pulido. Listo. Entonces dejemos hasta ahí. Entonces ahora vamos a organizarlas alfabéticamente. ¿Quién es la... ¿Esto que suena ahí? Creo que suena ahí. ¿Quién es la E-Café? ¿Quién será la E-Café? Emilsen. Ah, bueno, está escribiendo Emilsen. ¿Te colaboro, Emilsen? Arreglándola. Se giró. No te colaboro, Emilsen. Tranquila. Solo Ana Pulido le vas a escribir otro apellido. Listo, espérame porque es que yo no sé por qué quedó torcido. Volvemos a Ana Pulido. Listo. Ana Pulido. Entonces, vamos a organizar alfabéticamente. Recuerden, primero acá en nuestra cabecita, tener en cuenta apellidos y luego los nombres. Vamos a organizar por apellidos y luego los nombres, alfabéticamente. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Yo siempre tengo la costumbre de ir en el orden, pues toca en el orden alfabético, pero ir nombrando. Entonces, señora, eco, pero no estoy en ningún lugar que tenga eco. ¿Serás tú de pronto? ¿Los demás cómo me escuchan bien? De pronto, Emilsen, ¿tú de pronto el internet será? Ah, sí, yo. Sí, de pronto, sí. ¿Quién está escribiendo esas rayitas, por Dios? ¿Listo? Ay, ¿qué hice? Entonces, vamos a empezar. Entonces, por la A. ¿Hay alguien por la A? Recuerden primero apellidos y luego nombres. Por la A. ¿Hay alguien? No hay ninguno. B. C. ¿Cuál? Sí. Camargo, 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 Ana María. Ah, sí. Camargo. Listo. Ana María Camargo. La única de las casas, por la D. El apellido es de las casas. ¿Listo? Ninguno más, ¿cierto? Creo que no. No. D. Por la D. Diana Paula. Entonces, ahí está esta de las casas Flores, de las casas Coromoto. ¿Hay más? Rodríguez.
Ya vamos para allá. Vargas, Ángeles, Casas. Está esta también. Em, Creo que no hay más, ¿cierto? Entonces, ahora sí vamos a organizarlas. Entonces, ¿cuál iría primero? Entonces, de las casas solo, porque no hay más apellido. Cuando hay un solo apellido, siempre se pone esa persona de primero. ¿Listo? Ahora sí, iría Oromoto. Acá va a quedar por fuera, un poquito por fuera el nombre, pero pues ahorita lo miramos y lo arreglamos. Y luego de las flores. ¿Listo? Entonces, de las casas solito, espérame que este tiene acá. Eso. Del, de las casas Coromoto y de las casas Flores. Ahí ya se toma el segundo apellido para mirar quién va de primero y quién va de segundo. ¿Sí ven? Listo. Espérenme acá. Ay, espérenme. Listo. Ahora A, B, C, D, E, por la E, F, F, G, Gutiérrez y Gómez. ¿No hay más por ahí? Y González. Creo que nadie más. Entonces, ¿cuál iría primero de los tres? Gómez, Gómez de Blanco, González de la Hoz y Gutiérrez. Entonces, Gómez y González, primero va la M y luego la N. ¿Listo? Y Gutiérrez porque pues primero va la O que la U. Listo. Ahora, F, G, H. Creo que no hay más, ¿cierto? I, J, K, L. Entonces dos, hay dos, Ángela María López de Castro y Ángela Patricia. ¿Cuál va primero? Entonces va Ángela María y luego Ángela Patricia. Tienen casi el mismo nombre, pero no. ¿Listo? Entonces, ya se pasa a ver, es el segundo nombre para poderlo organizar, ¿cierto? Y saber quién va de primeras y de segundas. Listo. PQL, M, N, Ñ, O, P, P, Q, R, entonces está Rodríguez, Rojas, Rojas. ¿Cuál va primero? ¿Seguro? ¿Seguro? Rojas y Rodríguez, ¿cuál es primero? Rodríguez, porque primero la D que la J. Carlos Armando Rojas, porque solo tiene ese apellido. Y luego Tiago Rojas Gaitán. ¿Listo? Entonces, ojo, porque Rodríguez, la D primero va antes que la J.
Y ahora sí, S y la V. Listo. A simple vista, no está organizado alfabéticamente, porque uno siempre tiene la costumbre de mirar la primera letra, pero está organizado alfabéticamente. ¿Listo? Entonces, listo. ¿Qué organizado alfabéticamente? ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Todo claro? Bien. Por el momento, todo claro. ¿Listo? Entonces, siempre yo les digo, siempre las cosas, los documentos hay que organizarlos siempre de izquierda a derecha hasta lo más mínimo posible que se pueda. ¿Por qué? Porque de esa manera se facilita la consulta, ¿sí? Por eso la consulta va ligada 100% a la organización de los documentos. Porque si en el caso ¿de qué fue? De los rojas, yo llego y lo acomodo como sea, rojas y rojas, eso igual, los dos son rojas. Y no tengo en cuenta más cosas, pues sencillamente, pues va a ser un poco más complicado la consulta. Ustedes dirán, ay, pero si son solo dos, pero ¿qué tal si hay más rojas? Hay por ahí unos, no sé, en la empresa es una empresa grandota, grandota, así, y, ¿y qué? Y hay por ahí unos 20 rojas, de apellido Rojas, el primer apellido es Rojas, pues entonces entre esos 20 tengo que buscar a un Rojas Camargo. Pues entonces me va a llevar más tiempo que ir directamente a buscar el Rojas Camargo si estuviera organizado más específicamente. Igual que el que yo les agregué ahí, que era, ¿dónde está? Por ejemplo, el de las casas Coromoto y el de las casas Flores, o esta que es López de Castro, Ángela María y López de Castro, Ángela Patricia. Si yo no organizo, pues entonces va a complicar mucho más. Listo, entonces siempre de izquierda a derecha hasta lo más específico posible. Primer apellido, si el mismo apellido, si tienen el mismo apellido, pues se toma el segundo apellido en cuenta, luego el no, si es eso, entonces el nombre, el primer nombre, o si no el segundo nombre, y así, ¿sí? Hasta lo más específico para que quede mucho mejor organizado y facilite las consultas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Emilce, le puedes dar clic así como por fuerita para que les voy a tomar un pantallazo. Entonces, organizo, corro esto acá para que salgan los nombres completos. Emilce, ahí en la pizarra, le das clic así afuerita. Eso. Ya les tomo un pantallazo y se los pego en las diapositivas que estamos viendo. ¿Listo? Para que lo recuerden el ejemplo que hicimos. Ay, ¿qué hice? Listo. Voy acá, acá. Listo. Entonces, no habiendo preguntas ni nada de eso, vamos entonces a ver las entregas para el día de hoy. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a ver dónde están. Acá. Les voy a activar ya la segunda pregunta para el día de hoy, 18. Listo.
Entonces van a ir a su Classroom. ¿Listo, chicos? Si les aparece así, pues sencillamente ya saben que deben darle clic sobre el nombre para que se abra todo el Classroom. ¿Listo? Van a trabajo en clase y ahí ya les aparece pregunta 2. Entonces, para hoy deben hacer pregunta número 2, el cuestionario número 2 y la actividad número 2. Recuerden que hoy trabajamos guía 3 para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos, pregunta número 2. Damos clic sobre la pregunta, vamos aquí abajito donde dice ver pregunta y dice, ¿qué es el Archivo General de la Nación y de qué se encarga? ¿Qué es y de qué se encarga? ¿Listo? Entonces acá está el cajón de la respuesta. ¿Listo? Entonces ahí redactan su respuesta. Entonces el Archivo General de la Nación es tal cosa y se encarga de tal otra. ¿Listo? Cuando terminen de redactar, le dan clic en el botón de entregar. ¿Listo? Ahora vamos al cuestionario. Entonces damos clic sobre cuestionario número 2. Recuerden que deben estar desde el correo institucional. Entonces damos clic sobre el formulario de Google que se encuentra ahí adjunto. Él abre en una pestaña nueva. Y hay igualmente 3 preguntas. Recuerden que el orden de las preguntas no altera el resultado. ¿Listo? Entonces, ojo acá, que voy a hacer una aclaración. Tomen apuntes porque recuerden que el orden de las preguntas cambia. Entonces no vayan a escribir pregunta 2 y pregunta 3. No, escriban. Entonces, la pregunta que dice, ¿cuáles son los procedimientos a seguir para organizar documentos? ¿Cuáles son? Que son 5. ¿Quién me dice? No, no. Ojo, sí ve que por eso me gusta explicar esas 2 preguntas porque me las confunden. Entonces, son 5 pasos. El que dice procedimientos es eso: inspeccionar, clasificar, marcar o foliar, distribuir y archivar. 5. ¿Listo? La siguiente, ¿cuáles son los sistemas de archivo más utilizados para organizar los documentos? ¿Cuáles son? Ahora sí, por ahí está. Exactamente. 5 también. Entonces, el que dice sistemas de archivo van esas: alfabético, numérico, cronológico. ¿Listo? Entonces, escriban por ahí. El que dice procedimientos, entonces inspeccionar, archivar, clasificar, ¿sí? Esto, inspeccionar, clasificar, marcar o foliar, dije todo al revés. Y escriban ahí. El que dice sistemas de archivo es alfabético, numérico, cronológico. Para que no, ¿por qué? Porque a veces me los escriben al revés. ¿Listo? Entonces, pues ahí sí. Imaginen, queda una de 3 bien. Entonces, pues listo. Para que lo tengan en cuenta. Y pues la otra, pues que me digan qué es la clasificación alfabética. La otra pregunta. Y listo. Entonces, cuando contesten, le dan clic en el botón moradito que dice enviar. Y listo, queda entregada el cuestionario. Ahora vamos con la actividad. Actividad número 2. Damos clic sobre actividad número 2. Vamos donde dice ver instrucciones aquí abajito.
para que se abra toda la tarea y vamos al documento de PDF que nos indica qué debemos hacer. Entonces damos clic sobre ese documento y dice lo siguiente, que de acuerdo a la guía 3, porque recuerden que hoy hicimos la guía 3, debe elaborar un mapa conceptual donde me hable sobre los procedimientos para la organización de los documentos. ¿Cuál es ese procedimiento? Vuelven y me lo repiten. Listo. Entonces, ojo, recomendación. No es que me van a hacer el mapa conceptual donde hacen esto, hacen uno, dos, tres, bueno, deberían quedar bien lineaditos, cuatro y cinco. Y los unen y ya. Y me nombran los pasos y ya quedó el mapa conceptual. No. Listo, ese es un medio mapa conceptual. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Aquí abajito, muy brevemente, porque recuerden que es un mapa conceptual. Muy brevemente me van a explicar qué se hace en cada uno. Ay, mire eso. ¿Listo? Muy brevemente me escriben qué se hacen en cada una para que el mapa conceptual quede más completico. ¿Listo? Lo pueden hacer a computador o a mano, así como lo trabajaron el día de ayer. ¿Listo? No se compliquen la vida. ¿Cómo lo entrega? Entonces vamos aquí a mano derecha. Encontramos nuestro cajón que dice tu trabajo y el botón que dice agregar o crear. Si están desde el celular, pues ya les mostré ahorita con su compañera, en la parte de abajo sale una barra azul que dice agregar o crear. ¿Listo? Entonces, dan en agregar o crear, dan clic, se despliega la lista, van donde dice archivo, se abre esta ventana, le dicen explorar, ahí se abre la ventana donde tienen ustedes todos los documentos guardados en el computador, lo buscan donde lo hayan guardado, en escritorio, descarga, documentos, donde lo hayan guardado, lo buscan, lo seleccionan y le dan en abrir. Él empieza a cargar y cuando él termina de cargar se activa el botón de entregar. ¿Listo? Y le dan clic ahí en entregar. ¿Claro? ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes? ¿Claro todo? ¿Preguntas? Ok, Nelson. Listo. Entonces, igualmente así como ayer, nos quedamos aquí conectaditos. Damos por terminar la grabación, pero nos quedamos aquí conectaditos trabajando por si surge alguna pregunta o inquietud, me la hacen y yo con gusto se las contesto. Recordarles que porfa si me escriben por el chat, háganle clic aquí a la manito que está así, abajo, para que suene y yo poder escuchar. ¿Listo? Porque si ustedes no lo hacen o me escriben en el chat no suena cuando escriben. Entonces, pues yo cuando me vuelvo acá a mirar al Meet, pues entonces veo y ya veo preguntas que me hacen hace 10 15 minutos y yo como que, oh my God. Entonces, porfa, siempre, así sea, levanten la manito para que suene. Entonces yo digo, ah, escribieron algo y me devuelvo. ¿Listo? Listo, Diana, no hay problema. Listo, igualmente tienen hasta medianoche para entregarlo. ¿Listo? Entonces, listo, Diana. Entonces nos vemos mañana a las 7. ¿Listo, Diana? Entonces damos por terminada la grabación. Me regalan unos minuticos para cargarla a YouTube y les comparto aquí el link por el chat y se lo subo a la plataforma de Classroom. ¿Listo, chicos? Chicos, que tengan feliz día. Nos vemos, recuerden, mañana 7 de la mañana.